veces uno tiene que tener cuidado con lo que pide. En el año 2004 ocurrió un hecho que hizo historia. Secuestraron y asesinaron a un joven en Buenos Aires. Yo, como muchos, tuve miedo que algo así le pudiera pasar a uno de mis hijos. Puse rejas en mi casa, marché contra la inseguridad, pedí penas más largas y más duras, que nadie saliera nunca de ahí. Pero días después, mi hijo Juan, que recién había cumplido 18 años, estaba tomando algo con una amiga en un bar de Plaza Serrano cuando lo confundieron con alguien que había robado por ahí. Lo confundieron con alguien que había robado 4 empanadas con un cuchillo tramontina. Él intentó explicar que seguramente se estaban equivocando, que él no tenía nada que ver. Sin embargo, no le creyeron, lo subieron arriba de un patrullero y se lo llevaron. Cuando me enteré, fui corriendo a la comisaría, pero no me dejaron verlo. Me dijeron que estaba incomunicado y que me buscara un abogado. El padre de Juan era médico y era un padre muy presente, pero se había muerto hace unos años y yo estaba sola ahí sin saber qué hacer. De repente me acordé de un amigo que es abogado penalista. Lo fue a ver y me dijo que pese a estar absolutamente seguros de que Juan era inocente, las cosas no eran tan sencillas como yo creía y que me esperaba el otro día en la puerta del juzgado en tribunales. Esa mañana gasté los pasillos yendo y viniendo, esperando que todo se aclare y que salieran juntos por esa puerta. Pero no. Salió el abogado solo y me dijo que mi hijo iba a ir preso a una cárcel. Yo no lo podía creer. Lloré, me enojé con él, le dije que no lo había sabido defender y que quería hablar yo con el juez para explicarle que jamás nadie de mi familia había pisado nunca una comisaría, que mi hijo no tenía nada que ver, que seguramente era una confusión. El juez me recibió y me dijo: señora, yo no quiero marchas contra la inseguridad en la puerta de mi juzgado. No voy a soltar a nadie a no estar seguro porque yo no quiero salir en los diarios. Me quedé sentada todo el día enfrente de tribunales, mirando un portón donde entran y salen camiones grises del servicio penitenciario. Yo conocía ese lugar porque había pasado por ahí cientos de veces, pero nunca me había detenido a pensar quiénes eran las personas que iban ahí adentro. Y tampoco qué hacían esas mujeres que esperaban ahí. Como a las 11 de la noche, subieron a mi hijo a uno de esos camiones. Lo llevaron a Ezeiza, a una cárcel de máxima seguridad. Le pedí al abogado que por favor lo siguiéramos con el auto, porque yo no lo podía dejar, necesitaba saber cómo era ese lugar. Ahí me di cuenta que no sabían nada de la cárcel. Mi mamá, mi hermana, que me querían y que querían darme los mejores consejos, todo lo que me decían no me servía para nada. Tuve que aprender sola, escuchando a otras mujeres que estaban pasando por lo mismo que yo, que para entrar a la cárcel no podés ir vestida ni de negro, ni de azul, ni de gris, que las remeras tienen que tener mangas, que la ropa no tiene que ser ajustada y nadie te explica bien por qué. Que tenés que hacer una fila desde muy, muy temprano a la mañana para verlo solamente un ratito, una vez por semana después del mediodía. Que para entrar te requisan a vos y todo lo que llevas, que tenés que llevarles sábanas, frazadas y algo para comer, porque ahí no les dan. Tuve que aprender qué alimentos estaban permitidos y cuáles no, y que estas reglas no están escritas en ningún lado y dependen de la buena voluntad del jefe de turno. Porque en la cárcel todo es arbitrario y todo está regulado por el miedo. Tuve que dejar mi trabajo, alquilé mi casa y me fui con mis hijos más chicos, Agustín y Belén, a vivir a lo de mi mamá para tener un ingreso, porque tener un familiar preso puede ser casi un trabajo de tiempo completo.
También aprendí que de la cárcel no se habla. Yo le mentí a mis hijos. Les dije que su hermano estaba de viaje. Pero ellos sabían que no era así y que algo más estaba pasando. Una amiga me dijo que les dijera la verdad porque ellos imaginaban que su hermano estaba muerto. Como pude, les expliqué, pero les prohibí que hablaran de esto en la escuela, porque tenía miedo que otros compañeros se burlaran de él o que otros padres no los dejaran jugar con sus hijos. La vida a veces tiene vueltas inesperadas. Las personas que están presas no pueden recibir llamados. Entonces yo había quedado con mi hijo que él me iba a llamar todos los días a la misma hora. Era la única manera que tenía de saber que él estaba vivo. Pero un viernes no me llamó. Esperé y como no me llamaba me fui hasta la cárcel, pero no me querían dar información. Le pregunté a un jefe de guardia y burlándose me dijo: señora, esto es una cárcel, su hijo es un preso, averigüe en el juzgado. Era más de la 1:30 de la tarde, los juzgados estaban cerrados, el abogado estaba de viaje y otra vez yo ahí sin saber qué hacer. Alguien me dijo que un vecino tenía a su hermano preso en Ezeiza. Lo fui a buscar y le pedí que por favor su hermano se contactara conmigo. Así conocí a Alejo. Alejo me llamó y me encontré llorando desesperadamente con un tipo que estaba preso y que yo no conocía, pidiéndole que encontrara a mi hijo. Y por primera vez sentí alivio, porque hablaba con alguien que me podía entender sin tener que dar tantas explicaciones. A las horas mi hijo me llamó. Me dijo que estaba en un calabozo porque había discutido con otro compañero que le quiso sacar las zapatillas. Era el mes de junio. Estaba en calzoncillos y hacía 2 días que no le daban de comer. Me dijo: mamá, sácame de acá porque me mato. Y yo le creí porque era la primera vez que él me hablaba de esa manera. Cuando Alejo me volvió a llamar, le agradecí por haberlo encontrado y le pedí por favor que lo ayude porque mi hijo no iba a sobrevivir ahí adentro. No sé cómo hizo, pero le hizo llegar una frazada y algo de comer. Pasó ese fin de semana y Juan volvió a su pabellón. Alejo no dejó de llamarme todas las mañanas y todas las noches a partir de ese día. Alejo me escuchó, me acompañó y con él aprendí a transitar la cárcel. Respecto de Juan, teníamos que esperar 2 años hasta el juicio para que esto se aclare. El abogado había hecho todas las apelaciones posibles, la persona a quien le habían robado las empanadas había declarado que mi hijo no había sido y teníamos que esperar 2 años. Yo no podía quedar sentada esperando ahí. Y Alejo me dijo que más allá de todo lo que hiciera el abogado, que fuera al juzgado a pedir que adelantaran esa fecha. Fui día por medio y me decían que estaban colapsados, que la justicia tenía otros tiempos, que había cientos en mi misma situación y que había que esperar. Finalmente adelantaron la fecha. Se comprobó que mi hijo no había robado las 4 empanadas y lo absolvieron. Mi hijo estuvo preso 6 meses siendo inocente. Para la justicia se resolvió todo en tiempo récord. Para mí y para mi familia, una eternidad. Pasaron un montón de cosas desde que Juan salió de la cárcel. Una no menor es que yo me casé con Alejo. Me casé en la cárcel sabiendo que le quedaban varios años para cumplir su condena. Tenemos un hijo, Joaquín, que tiene 12 años. Y otra de las cosas que me pasó es que no quise volver a mi trabajo en la oficina. Porque sentía
que todo lo que había visto, lo que había escuchado y lo que había vivido no podía quedar así. Además sentía que había sido una mala madre porque no había podido proteger a Juan mientras que estaba preso, que había descuidado a Agustín y a Belén, que también me necesitaban. Y tampoco sabía, ahora que Juan había recuperado la libertad, cómo acompañarlo para seguir con su vida. También sabía que yo no era la única, que había cientos de familias en mi misma situación. Entonces busqué por todas las oficinas públicas un espacio que me ayudara con esto. En esas recorridas me dijeron: señora, el Estado no le va a dar eso que necesita, ármese una ONG. Yo no sabía lo que eso quería decir, pero con 4 mujeres, compañeras de las largas filas, eso hicimos. Nos ayudó mucho una abogada súper comprometida, Claudia Cesaroni, y en el año 2008 armamos la Asociación Civil de Familiares de Detenidos. Es un espacio en donde familiares y profesionales no solamente nos ocupamos de las personas que están presas, también de sus hijos y de sus familias, porque la pena siempre alcanza a la familia y sobre todo a las mujeres. Generalmente somos nosotras las que vamos a ser siempre sospechosas solo por tener un familiar ahí. De repente nadie nos cree nada, tenemos que cargar enormes bolsos llenos de comida, hacer todos los trámites judiciales, entender las palabras difíciles con las que nos habla el abogado, seguir con la casa, con la vida, con los otros hijos. Sobre todo tenemos el enorme peso de sostenerlos vivos ahí adentro y acompañarlos cuando salen. Estas personas están presas, no son presas. Están presas y en algún momento van a salir, porque más tarde o más temprano las condenas se acaban y ellos van a salir. Esto es algo que a pocos les preocupa, pero a nosotras sí. Y sabemos que la cárcel no los prepara para ese momento, porque el Estado invierte un montón de dinero en que no se escapen, y poco o nada para que terminen la escuela primaria, para que tengan salud, no los prepara para un oficio, ni los prepara para trabajar. ¿Acaso no queremos todos que cuando ellos salgan puedan trabajar? ¿Pero quién de nosotros le va a dar trabajo a una persona que no trabajó durante 10 años, que no sabe lo que es Internet, que aprendió computación con un teclado de cartón, que no sabe usar el celular porque se lo prohibimos y que además tiene antecedentes? ¿Cómo imaginamos que ellos se van a manejar cuando recuperen la libertad? Seguramente en 10 años ya no saben cómo tomarse el colectivo, no conocen el valor del dinero, no compartieron otros espacios con otras personas que no estén presos como ellos. Un amigo me lo explicó así: no se puede aprender a jugar a la pelota adentro de un ascensor. No se puede aprender a vivir en libertad adentro de una celda. Hace poco sancionaron una ley que restringe las salidas transitorias. Yo creo que es al revés, que estas deberían ser obligatorias para todos, no como un premio y un castigo, monitoreadas y acompañadas, pero como un paso de camino a la salida. A veces es una manera de decir basta, es hasta acá. Pero entonces el Estado debería ocuparse desde el primer día que una persona pisa la cárcel, debería prepararlos para cuando salgan. ¿Acaso no es eso lo que deberíamos exigir? Durante 40 años yo nunca me había hecho estas preguntas. A veces la vida tiene vueltas inesperadas. A mi hijo se lo llevaron preso por error. Esta injusticia me llevó a una situación límite, que me abrió los ojos a un mundo que yo no sabía que existía y que como muchos de ustedes tampoco quería ver. Yo sigo pidiendo seguridad,
pero no con las mismas recetas que ya fracasaron una y otra vez. En unos meses, Alejo va a salir en libertad. Seguramente, como a muchos, lo van a soltar a las 12 de la noche del último día del final de su condena. Lo van a dejar ahí, en la puerta de Seiza, en el medio de la nada, con una bolsita, con 2 calzoncillos y sin saber qué hacer. El Estado lo conoce muy bien, porque lo tuvo para sí durante años. Lo conoce con nombre y apellido. Sin embargo, cuando salga, ni siquiera le va a dar el documento de identidad. Su identificación va a ser un papelito que dice soy expresidiario, para que quizás con suerte a la mañana siguiente, si se anima algún colectivo, lo lleve a alguna parte. Bueno, a Alejo eso no le va a pasar, porque ahí va a estar la familia que construimos, sus proyectos. Pasaron muchas cosas en 14 años. Juan nunca más pisó la cárcel. Y yo quiero invitarlos a que se atrevan, se asomen, se animen a mirar lo que pasa ahí adentro. Porque algo tiene que ser distinto, algo tiene que cambiar desde lo que pasa ahí adentro y también lo que pasa acá afuera.